uno de los planteles más poderosos del continente, los Rayados llegaron a la Clausura 2025 con la presión de rendir, gustar y ganar. La directiva hizo su parte, pues trajo a hombres de renombre para buscar la gloria, entre los que destacaron Nelson de Osa, el multicampeón de Champions Sergio Ramos. No obstante, las cosas nunca funcionaron dentro del terreno de juego, lo que derivó en una eliminación temprana. Este es el recorrido de Monterrey a lo largo de un torneo que prometía gloria, pero terminó en otra decepción doméstica. El Monterrey tuvo un inicio de torneo para el olvido, pues en casa y con su gente le obsequió un punto de oro al Puebla. En la formación inicial, Germán Berterame comandaba el eje de ataque, nomás que se lesionó en el calentamiento y Roberto de la Rosa tomó su lugar. Aunque el cuadro poblano aparcó el autobús, al 38 Jorge Rodríguez descifró el enigma y con un zambombazo desde afuera del área batió al Guacho Jiménez, que la alcanzó a rasguñar, pero no fue suficiente para evitar el tanto rayado. Segundo gol para el Corcho con la institución regia y primero en la Liga MX. Este no es un gol, este es un super gol, golazo impresionante de fuera del área, le metió todo el empeine, todo el rencor, el Monterrey está arriba, se tenía que abrir el marcador, sonríe de Michelis, de esta forma un gol de otro partido imposible para el Guacho. En la parte complementaria, Sergio Canales habilitó de la Rosa, que la picó ante la salida del cancerbero, solo que el larguero le dijo que en él, y ya son más de 600 minutos sin vacunar para el nacido en Texcoco. La pandilla dejó ir varias oportunidades de duplicar la ventaja, y luego de que Jiménez bloqueara a Oliver Torres, Gustavo Ferraréis, ese lateral brasileño que ya lleva mucho tiempo en nuestra liga, aprovechó el nulo oficio defensivo de Gerardo Arteaga para poner los pares. Los enfranjados volvieron a sumar como visitantes después de 5 derrotas seguidas, y pese a que los pupilos de Michelis suman 10 partidos sin perder en casa, dejaron muchas dudas de cara al futuro cercano. En el que era el mejor partido del fin de semana, Toluca y Monterrey no se hicieron mucho daño. La despedida del cantante Guerrero. El turco con sus diablos recibió al equipo con el que siempre ha sido feliz, más que quería estrenarse con victoria en la Bombonera. Fernando Guerrero Ramírez se persinó con la mirada apuntando hacia el cielo, se llevó la mano al corazón e hizo sonar su ocarina por última vez en una cancha profesional. En la infancia del encuentro, Alexis Vega falló en el control, pero asistió al niño, quien le dejó ir toda la pierna para celebrar con el cuerpo policial, a puro zape. Canales no dejó de intentar. Primero Thiago Volpi escupió un costado y más tarde le echó mucha crema a sus tacos. Por cierto que se ha anunciado la salida del arquero goleador rumbo al fútbol de Brasil. Después Enrique Chávez dibujó un centro preciso a la figura del Corcho Rodríguez, quien con todo y que apareció sin marca no pudo direccionar el cabezazo. Al final de la primera parte, Germán Berterame tuvo en sus pies el 1-1, más se tardó una eternidad de patear. La pandilla no cambió el chip en el complemento y apenas al minuto 2 se juntaron los dos que jugaron en la ciudad de Sevilla. El mago sacudió la varita, la hizo chiquita y con un toque sutil puso los pares. 24º tanto para el español, con el jersey rayado. John Estefan Medina exigió un penal, que no fue señalado. Gacelo quería quedarse con los 3 puntos, pero Andrada tenía otros planes. Y el ex del Betis sacó una bomba nuclear, que se paseó por la raya de gol, solo que nadie llegó a empujar. Cuando el último grano de arena cayó, Fernando Guerrero, a sus 43 años, dio por terminada una historia que comenzó en 2010, árbitro internacional de 2014 a 2024, que dejó el silbato para tomar el micrófono como analista en TUDN. La Raya solo ha ganado una vez en las últimas 15 visitas al Nemesio 10 y no iniciaban un torneo con 2 empates desde el Clausura 2014. Spoiler alert, en aquel certamen no clasificaron a la fiesta grande. En el mejor enfrentamiento del fin de semana, Pachuca le remontó al Monterrey, que sigue sin conocer la victoria en el presente torneo. En el Gigante de Acero se iba a vivir un déjà vu de la final de Clausura 2016, pues el Pachuca visitó la casa en donde sumó su sexta estrella. Luego de que Sergio Canales se quedara con ganas de colgarla del ángulo, Nicolta metió la mano dentro del rectángulo, y aunque el Nazareno dejó correr sin ningún problema, recibió un llamado de los de arriba para revisar la jugada, que se fue al tiro desde el manchón, el cual significó el tanto número 25 del español con la raya. Nada mal esa suma de goles. Al 41, Usama Idrissi recibió fuera del área. 3 elementos regios lo vieron de lejos y ninguno se le dio a presionar, así que el marroquí aprovechó las facilidades para escribir el 1-1. Aquí están tocando para Elías Montiel, le devuelve Idrissi, se prepara para el tiro.
de Pachuca. ¡Ah, qué cosa tan hermosa el contacto de Idrissi para buscar el rincón de la portería! En el segundo periodo, Eric Aguirre le dejó la pierna a Brian González. Y si bien parecía un penalti claro, Guillermo Pacheco una vez más requirió de la ayuda del monitor para tomar una decisión que terminó en el círculo del área grande. Salomón Rondón tomó el balón, engañó a Andrada y puso a su nombre la remontada. Posteriormente a las sabandijas se le escapó la gallina y dejó un regalito con moño incluido a John Kennedy, quien de zurda marcó su primer gol en territorio mexicano. Los aficionados de la pandilla ya no toleran más al guardameta argentino, pues en señal de protesta comenzaron a abuchear y a corear al Mochis Cárdenas. Jugador de tu equipo que comete un error humano en un momento, me parece que no es así. O sea, te apoyo, pero el día que te equivoques te reviento. O sea, yo creo que esa no es la actitud, y menos cuando el partido todavía está en juego. O sea, voy a la guerra contigo, pero si te va mal, pues te dejo que te acribillen. Yo creo que no va por ahí el asunto. No obstante, los subcampeones se concentraron en sacar la chamba, y gracias a un servicio excelso de Aguirre, Germán Berterame con un martillazo puso a uno de distancia a los suyos, llegando así a 40 dianas con la institución. Más adelante, el ex Betis la prendió de bote pronto, solo que Carlos Moreno estuvo impecable bajo los 3 palos para amarrar la victoria. Los Tuzos le rompieron una racha a los Rayados de 10 compromisos sin perder en el BBVA. Además volvieron a alzarse con la victoria, después de 4 derrotas consecutivas. Por otro lado, al término del partido, un aficionado del club hidalguense estaba dando una entrevista a un medio local, cuando un imbécil lo golpeó por la espalda. Sin embargo, la liga informó que el susodicho fue identificado como abonado del Club de Fútbol Monterrey. No se dará a conocer el nombre por respeto a la ley, pero dará su abono y el fan ID para poder ingresar al estadio, mencionó el comunicado. A ver si es cierto que eso se mantiene para siempre. Parece que los Rayados son alérgicos a la victoria, y en el último minuto de juego dejaron ir los 3 puntos frente al Atlas, en medio de los rumores que pueden a Sergio Ramos, ícono del Real Madrid, como nuevo jugador de Monterrey. La academia recibió a los subcampeones. En la infancia del compromiso, los rojineros condenaron a los regios, pues el Mundo Aguirre habilitó a Jeremy Márquez, quien ante la espeluznante salida de Esteban Andrada rompió el cascarón. Sin embargo, al 37, Nelson de Osa envió un centro que fue respondido por Oliver Torres, que de cabeza puso equilibrio en el campo de batalla. El goce fue efímero para la visita, ya que en un abrir y cerrar de ojos, los jaliscienses retomaron el poder por medio del número 18, quien le enterró la uña a la de Cuero para hacer el gol y sumar su segundo doblete como profesional. En el segundo lapso, Sergio Canales amagó, se acomodó a su pierna más hábil y explotó la pólvora. No más que Camilo Vargas es mucha pieza, y con un manotazo impecable desvió al córner. Posteriormente, Roberto de la Rosa se puso el frac y con un guante habilitó al Rica Chávez, que le comió la espalda a su vigía para definir a placer el 2-2. 7 minutos más tarde, la Raya ilusionó a sus aficionados con la victoria, puesto que el Tecatito dribló y trazó un servicio para el Plátano Alvarado, quien con una gran calidad individual le dio la vuelta. Además, firmó su 7º gol con la albiazul y primero desde el 25 de marzo de 2022. A 63 segundos de que se cumplieran los 90 reglamentarios, Diego González la metió al baúl. La sabandija se fue de paseo y Mateus Doria de Testa sentenció el 3-3, que no se registraba desde el clásico regio de la fecha 15 del clausura 2024. Los de Michelis, pese a sus bombazos, actualmente son 13avos de la general. Asimismo, tienen 6 partidos sin ganar, por lo que aunque traigan a Messi y al Bicho, si el equipo no funciona y en el arco ponen a Esteban Andrada, las cosas simplemente no van a caminar. No se nos olvide que en la banca hay un mexicano de extraordinarias cualidades que lleva esperando muchísimos años su oportunidad. Monterrey se quitó la malaria y con novedades en el arco derrotaron por la mínima a Necaxa. De Michelis se la cumplió Esteban Andrada, pues luego de actuaciones tan pobres le entregó la titularidad a Luis Cárdenas, que estaba cumpliendo apenas su partido número 50 con la pandilla. Ojalá que ya no lo sienten otra vez. Otro que también estaba de fiesta fue Estefan Medina, quien llegó a 350 partidos oficiales con la institución regia. El colombiano, por ejemplo, sí es uno de esos extranjeros que vienen aquí a aportar y no nada más a estorbar. A pesar de que los de la elegante indumentaria negra estaban encima del arco necaxista, no eran capaces de hacerle cosquillas a Onsain hasta el 45, cuando Fidel Ambriz alzó la pared con Sergio Canales, quien le regresó de primera para abrir la lata. Golazo del muchacho ex de León, que estuvo al borde de las lágrimas luego de anotar. Le queda Fidel para Canales, Fidel otra vez le pega, ¡gol!
10 del complemento, Monreal mandó el pase de la muerte en dirección a Palavecino, quien se quedó con las ganas, pues el Mochis demostró por qué era titular con un atajadón de clase mundial. Más tarde Eric Aguirre lo habilitaron con un guante, solo que su remate de 3 dedos no fue efectivo. Conforme el partido se fue haciendo viejo, los de Guadalupe se empezaron a complicar y Héctor Moreno se tendió para bloquear el disparo del número 8. Arteaga perdonó de cabeza, Sandoval la envió a la azotea y con ello se pitó el final. Aficionados de Rayados se quejaron con el Gato Ortiz, pues en una acción empujó a Canales, pero fue un toquecito. Además nadie dijo nada y se quedó como una anécdota. En tanto, los albiazules rompieron una racha de 9 encuentros seguidos recibiendo gol y por fin se pudieron meter en zona de play-in. Monterrey continúa de capa caída, por lo menos dentro del terreno de juego, ya que volvieron a dejar ir puntos, ahora frente a Juárez. Los dirigidos por Martín de Michelis tenían 2 triunfos seguidos, en Liga y en la competición internacional, ante el Forge de Canadá, solo que al parecer todo fue un espejismo. Canales quería intentar algo diferente, y después de enganchar en múltiples ocasiones, probó con un remate cruzado, que se marchó por fuera. Sin embargo, al 35, Guilherme Castillo la colgó al área, Nelson de Osa perdió la marca, y Jesús Murillo remató en solitario para cambiar el 0-1. Luego de la breve visita a los vestidores, los Rayados buscaron la igualdad a como diera lugar, no más que los planes de Germán Berterame eran otros, y voló una opción clara de gol. Los Bravos, al contrario, no tuvieron piedad, y por el mismo medio que marcaron el primero, Óscar Estupiñán sometió al nuevo equipo de Sergio Ramos. En el tiempo añadido apareció el único que parecía tener un poco de amor propio, Sergio Canales, quien a pase de Ricardo Chávez acercó a la pandilla hacia un posible empate, que nunca cayó. Los de Ciudad Juárez volvieron a ganar a los regios después de 6 derrotas seguidas. No más que en el norte del país no hubo tiempo de lamentos, ya que al día siguiente el Gigante de Acero fue abarrotado para la presentación de Sergio Ramos y compañía. El Monterrey se acordó de cómo jugar a la pelotita y con una actuación digna de la institución desplumaron al gallo en la corregidora. A media semana se dijo mucho que el puesto de Martín de Michelis estaba en riesgo de no ganar ante los albiazules, por lo que no solo se disputaba los 3 puntos. Por otro lado, la pandilla estaba de fiesta, ya que su referente Sergio Canales se encontraba celebrando su cumpleaños número 34, así que lo quería festejar con un triunfo. La afición todavía buscaba su lugar cuando el Tecatito Corona se encontró con un rebote que mandó al fondo de las redes para inaugurar el banquete. Posteriormente, tras un servicio del cumpleañero, apareció el Rica Chávez entre un mar de piernas queretanas para marcar su segundo gol del certamen y del cotejo. Fun fact: Rayados no anotaba 2 goles en los primeros 10 minutos desde el 5-2 a Santos Laguna en cuartos de final de la Apertura 2019. Guillermo Alisson no ayudó mucho a la causa Nerazzurri, pues al 25 se le escapó la gallina y Jesús Corona asistió al ex del Atleti de San Luis, quien de cabeza sometió al cuadro local. La segunda mitad continuó bajo la misma tónica y el guardameta chapaneco sumó una pifia más para el gol del chavo Francisco Valenzuela, quien se quedó con las ganas de aparecer en los registros goleadores de primera división, ya que se encontraba en posición adelantada. Los del centro del país dieron rastros de vida por un testarazo de José Canale, que puso a los suyos a 2 de la igualdad. No obstante, Jaime Gómez no cooperó, ya que tan solo un minuto después se fue expulsado por un pisotón sobre Nelson de Osa. Más adelante, Oliver Torres con un cohetazo convirtió el cuarto. Adonis Preciado sacó el orgullo por sus compañeros y en los últimos segundos se impuso por las alturas para finiquitar el 2-4. A los de Guadalupe solo les tomó 7 jornadas para ofrecer su mejor exhibición, y qué mejor momento que hacerlo a vísperas del debut de Sergio Ramos, aunque parece que va a llegar hasta dentro de algunas semanas. La pandilla española dio una fiesta en el Gigante de Acero, en donde la victoria ante el Atlético de San Luis fue lo menos importante. La noche pintaba para ser recordada por siempre en la historia del Club de Fútbol Monterrey, pues un tetracampeón de Champions League con el Real Madrid saltó como titular y capitán por primera vez en el fútbol mexicano. Antes de cumplirse los 20 minutos, el Tecatito Corona se llevó un ligero contacto de Andrés Sánchez, pero el profe se fue a la fácil y señaló tiro de esquina. Posteriormente se juntaron los ex sevillanos y el 17 mandó un servicio exacto para el ídolo madridista, quien con la especialidad de la casa se quedó a nada de marcar su primer gol en tierra azteca. Los Rayados ya estaban encima del cuadro potosino y al 23 Oliver Torres le cedió a Germán Berterame, quien de pata diestra puso a velar las redes. Pasada la media hora, Rica Chávez la metió al caldero. La saga colchonera rechazó espantoso y el número 8 se encontró con un rebote que mandó a guardar. Fue hasta la segunda mitad que los albiazules tuvieron nuevamente claridad en zona final, pues Jesús Corona retrasó para el cordobés, quien se mandó un doblete a la bolsa
cual no sucedía en fase regular desde la jornada 13 del Clausura 2023, cuando golearon 4-0 a Tijuana. Al 80 salió de cambio el campeón del mundo entre una gran ovación, y tan solo 7 minutos después de su ausencia, Vitinho maquilló el resultado con un disparo cruzado. Los de Michelis parecen haber recobrado la memoria con la llegada del 93. Vamos a ver hasta dónde les alcanza. Buenas noches, la verdad que muy contento de poder debutar después de unos meses fuera de los terrenos de juego. Qué mejor manera de hacerlo con un llenazo, de devolverle también a la afición pues una victoria, 3 puntos. Nos sirve para seguir mejorando, seguir creciendo como equipo y bueno, ahora a seguir cogiendo forma, buen estado físico para afrontar los retos que tenemos por delante. Si te gusta el fútbol mexicano, debes de tener la revista Balompié en tus manos. Es la única publicación en México que habla de fútbol mexicano. Ya estamos en nuestro número 4, aquí con la portada de James Rodríguez. Triste porque León no podrá asistir al Mundial de Clubes. 144 páginas de reportajes, crónicas, notas, artículos, ensayos y un montón de fotografías para disfrutar el fútbol en papel, como hace mucho que no lo hacíamos en este país. Ve a balompié.mx, compra la suscripción anual, conviértete en socio fundador y verdaderamente vas a disfrutar lo que vas a leer. balompié.mx. El Monterrey sin Sergio Ramos pareciera que no encuentra la inspiración para jugar a la pelota. Dejaron mucho que desear y su visita le encanta. En la convocatoria para este duelo brilló la ausencia del central español, quien supuestamente no realizó el viaje para no arriesgarlo físicamente y llegar así al juego contra Santos de la fecha 10. Los mazatlecos iban a cumplir lo más rápido posible y apenas al 5 Anderson Duarte tuvo el 1-0, solo que remató por encima del arco del Mochis. Enrique Chávez animó de larga distancia, más que le sacó pintura al larguero. Sin embargo, en un contragolpe, Nicolás Benedetti trazó la diagonal para el uruguayo, quien conectó de primera para noquear a los regios, que no pudieron evitar que el conteo llegara a 10. El Tecatito pudo haber hecho el de la igualada, pero Hugo González hizo la ley del ex, que continuó con un atajadón para anticipar un disparo de Lucas Ocampos. Vaya estirada mano cambiada. La pandilla por ratos desplegó un fútbol interesante, solo que partidos como este la alejan de ser un serio candidato al título. En tanto, los cañoneros tuvieron un resultado histórico para la institución, pues nunca le habían ganado un juego a los de Guadalupe. Monterrey tuvo una noche histórica, pero aún así sufrió de más ante uno de los peores equipos del certamen. El Tano Ortiz volvió hasta la que hace unos meses era su casa, pero con un equipo diferente, así que se trataba de un duelo especial. Por otro lado, los norteños querían volver a sumar de a 3 después de haber perdido a media semana ante Mazatlán. Además, tenían de nueva cuenta en la alineación titular a Sergio Ramos. Para sorpresa de todos, el cuadro lagunero salió a proponer en la cancha del Gigante de Acero, pero fue hasta el 22 cuando tomaron la delantera, gracias a un cabezazo de Aldo López. Sergio Canales casi contesta de inmediato, pero le sacó pintura al travesaño y después provocó el grito de todo el estadio. Sin embargo, se trató de una lesión óptica. A los pocos minutos de culminar la primera parte, Gerardo Arteaga encontró a Germán Berterame, quien está recobrando la memoria goleadora, y ayer lo demostró, aunque se le volvió a olvidar al inicio de la segunda. Fue al minuto 57 que el estado de Nuevo León se paralizó por un instante, ya que el número 10 mandó el centro a la olla. El ex Real Madrid entró encarrerado y sin frenos al área para tirarse una palomita, que significó la voltereta. Sale en posición correcta, viene Canales, el centro, el remate de cabeza, ¡gol! Lo buscó y lo encontró. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Sergio Ramos se brinda al público y no solo mete gol. El central español llegó a los 141 goles oficiales, 101 con la Casa Blanca y primero que hace con la raya. Leyenda absoluta. No más que la fiesta duró solo 7 minutos, ya que Bruno Bartichotto le ganó la espalda al 93 y con un disparo cruzado venció al Mochis Cárdenas, que bien pudo haber hecho un poquito más. La furia española no tardó mucho en poner todo en orden, dado que el ex del Betis acomodó su pierna más hábil y con un izquierdazo, más dirección que fuerza, regresó el dominio albiazul. Cuando la afición ya estaba recogiendo sus pertenencias, el Tecatito bailotó por la derecha y le puso un bombón al lateral izquierdo, y con una volea fulminante mandó a dormir a los guerreros. Este sin duda fue el mejor partido de toda la jornada.
Aunque Cruz Azul demostró más que Monterrey, se tuvo que conformar con un punto que no dejó muy feliz a su afición. El canterano de Sevilla jugó su primer partido fuera del Gigante de Acero y además retornó a la Ciudad de México, en la cual no pateaba la pelota desde el 11 de agosto de 2010. Cuando la Roja empató a unos con el Tri. En el alba del partido se juntaron los españoles, ya que Sergio Canales cobró un saque de esquina desde la punta de la derecha, y Sergio Ramos con un cabezazo endemoniado le marcó el segundo gol de su carrera a los celestes. Recordemos que el primero fue en el Mundial de Clubes de 2014, cuando el Real Madrid los goleó 4-0. 3 partidos y 2 goles para el central europeo, que llegó en plan grande, y ya lleva más tantos que muchos delanteros de renombre. Hacia un lado, viene Canales con este servicio, el remate y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Sergio Ramos! Aprovecha el espacio para meter el remate contundente. Lamentablemente, la ventaja no les duró ni 10 minutos a los Rayados, ya que al 21 Mateus Bous levantó un servicio hacia Nacho Rivero, quien le ganó la espalda a Gerardo Arteaga para nivelar fuerzas. En el segundo periodo, los locales tuvieron más chances sobre el arco albiazul, solo que el Mochis estuvo perfecto en el fondo. Aunque el puntito mantiene a la máquina en zona de clasificación directa, algunos hinchas ya empiezan a corear: ¡fuera Vicente! Aunque Pumas suele defenderse bien ante Rayados en Ciudad Universitaria, esta vez la pandilla se llevó los 3 puntos con un fútbol ofensivo. El domingo nos dejó disfrutar de una nueva visita de Sergio Ramos a la capital mexicana. El central español se ganó su primera roja en nuestras canchas, pero antes de eso hay que narrar que Rayados desaprovechó una serie de buenos acercamientos, incluyendo un poste de Berterame, mientras que Funes Mori pasó desapercibido ante sus ex. Ahora Efraín Juárez no pudo hacer su magia. En lugar de eso, miró cómo Canales vacunaba a los suyos desde el manchón. Después el mellizo le ganó el mandado al cancerbero, pero no lo dejaron festejar por una muy debatida falta, y el tanto injustamente anulado pesó más cuando Fimbres la mató con clase y guardó el segundo en las piolas. Ahí haciendo su movimiento Canales, qué buen centro, el control, el remate, gol de Rayados. Gol de Rayados de Monterrey, Iker Fimbres lo hizo. Por si fuera poco, el árbitro Ismael López no marcó una caída a Puma que se pedía como penal, y Monterrey siguió buscando el tercero mediante descolgadas, en lo que Quispe intentaba cortar distancias. Cuando Pumas rugió su tanto, el referee anuló por una mano, y los norteños hilaron un jugadón liderado por Jesús Corona, quien hizo famoso a Berterame. Por fin está de vuelta el Tecatito. Espectáculo hubo hasta el último momento. Otra vez le cancelaron un gol a los del Pedregal, y con justa razón, pues hubo una mano bastante clara. Y aunque el Mochis regaló un atajadón, la patada de Medina en su intento por alejar la bola generó un penalti que de cierta manera compensó todas las decisiones arbitrales previas, aunque no alcanzó para emparejar. Memote lo cobró para hacer su segundo del semestre, y ya estábamos por irnos cuando Sergio Ramos hizo de las suyas, y nos recordó a ese férreo marcador de Real Madrid que perdía la cabeza fácilmente tras meterle un patadón sin sentido ni balón de por medio al contrincante, por lo que se ganó la roja junto a Luisito Pérez, asistente de Juárez, que se hizo de palabras con De Michelis. Me parece que el central tiene que estar afuera al minuto 20, el central de ellos, que más allá de que se llame como se llame, tiene que venir y tiene que ser ejemplo, porque entendemos que esto es un tema así, porque si eso lo hubiera hecho uno de nuestro país, uno de aquí, seguramente estaría fuera en el minuto 20. No al 90, a querer compensar. Y la realidad es que eso es lo que me molesta, porque sí sé lo que es estar yo fuera de este país, sí sé lo que es extranjero, y te miren con otra línea, y te miren con otra vara, y aquí me parece que no. Y tenemos que hacernos, primero que nada, respetar, pero más allá de respetar, cuidar nuestro fútbol. Que viene mucha gente, lo vuelvo a repetir, y que mucha gente comemos de esto, mexicanos y extranjeros, que muchos mexicanos y muchos extranjeros aportamos muchísimo, pero hay otras cosas que no van. Le mete un codo a un niño que un día antes había dicho que era su ídolo. La sorpresa de la jornada tuvo cita en el Gigante de Acero, donde los Rayados tocaron fondo tras caer contra Xolos. Los del Cerro de la Silla enfrentaron el duelo sin su futbolista más importante, Sergio Ramos.
quien cumple su partido de sanción por la expulsión ante Pumas hace 15 días. Antes de comenzar las hostilidades, se guardó otro minuto de silencio por la partida de Joel Jauregui Saldaña, creador del actual escudo de Monterrey y gran amigo del club. Para los regios comenzó al 19 cuando Kevin Castañeda encontró entre los centrales a José Zúñiga, quien con la garra derecha la mandó a cruzar la raya. Sin embargo, 2 minutos después, Lucas Ocampos fue derribado dentro del rectángulo, así que Luis Enrique Santander no titubeó para señalar el tiro desde el manchón. El mago repitió el mismo truco de todas las semanas y cruzó su cobro para igualar los cartones. El extremo argentino buscó la remontada, mas Toño Rodríguez se estiró con calidad para mandar todo a la hielera por 15 minutos. Más adelante, el número 29 volvió a poner en aprietos al guardameta, que le dejó el rebote servido a Germán Berterame, quien ya nos sorprende al fallar esas oportunidades claras de gol. A 7 del final, los xoloescuincles tomaron mal parados a los albiazules, llegaron a línea de fondo y mandaron la diagonal retrasada, que fue mal expulsada por la saga y atendida por Gilberto Mora, marcando su segundo tanto en la primera división. 16 años, la verdadera joya del fútbol nacional. El cotejo se fue hasta los 99, pero aún así alcanzó la localía para evitar la derrota, que los posiciona como novenos de la clasificación, con 19 unidades. Yo me pregunto hasta cuándo van a correr a De Michelis. A pesar de que a media semana se habló mucho del entorno de Monterrey, la cancha del Gigante de Acero le dieron un baile a las Chivas. Luego de la derrota de la semana pasada ante los Xolos, se mencionó que los del Cerro de la Silla tenían el vestidor roto, y las teorías conspirativas fueron a la alza cuando el día jueves corrió el rumor de una pelea entre Martín de Michelis y Sergio Canales. Muchos pensaron que era uno más o más de la prensa, pero fue el mismo club el que lanzó un comunicado en el que informó que el 10 español tuvo que recibir atención médica tras romper una puerta de cristal en el vestidor. Dadas las circunstancias, muchos aficionados pensaron que tendría una derrota segura ante los 12 veces campeones, solo que no contaban con que ellos estaban peor. La intensidad que mostró la raya en los primeros minutos fue de admirar, pero fue hasta el 9 que obtuvieron su recompensa, pues Roberto de la Rosa con un zurdazo cruzado se estrenó como goleador albiazul en Liga MX. Después de 46 partidos jugados, el canterano del Pachuca se reencontró con el gol, pues no marcaba desde el 20 de agosto de 2023, cuando los Tuzos igualaron a unos con Querétaro. Más tarde los regios tomaron mal parados a los chivermanos, y Germán Berterame ante la tibieza de la defensa convirtió el 2-0. El naturalizado mexicano empató a Daniela Solís como la sexta persona con más tantos, 26, en la historia del estadio BBVA. Al regreso del receso, el rebaño reestructuró un poco, y al 51 Luis Romo se juntó con Roberto Alvarado, que se quitó el camino a Andrada para descontar el marcador. El ex de la máquina poco ayudó a la causa rojiblanca, ya que se ganó la tarjeta colorada por insultar al silbante. Con un jugador menos, los espacios se abrieron para los locales. Nelson de Osa arrancó desde 3/4 de cancha, enganchó al centro y con un obús finiquitó el 3-1, con todo y bailecito incluido. Pese a que en los últimos años el Club Deportivo Guadalajara traía de hijo a la pandilla en su propio estadio, el día sábado se rompió una hegemonía de 6 partidos sin victoria. Por su parte, el Chiverío ya tiene 5 encuentros sin ganar y actualmente lo más que aspira es al play-in, que cada vez se aleja más. La edición 140 del Clásico Regio fue memorable, y con un cierre caótico, los Tigres vinieron de atrás para quedarse con la victoria. Ojalá pudiera mostrarte imágenes de este partido, que de verdad fue épico, pero ya sabes que la agencia que maneja los derechos de imagen del Club Tigres ya nos tiene prohibido usar su video. A media semana, los de la U de Nuevo León amarraron su pase a las semifinales de la Conca Champions, por lo que llegaron con una motivación extra al partido más esperado de toda la fase regular. El primer tiempo estuvo bastante movido en ambas áreas, pero fue hasta el segundo que comenzaron las emociones, ya que antes del primer minuto Diego Lainez derribó por la espalda a Nelson de Osa, por lo que se ganó la primera roja de la noche. A Nahuel Guzmán se le olvidó el calibre de leyenda que tenía enfrente y quiso intimidarlo dándole la espalda, pero a Sergio Ramos poco le importó, pues con un remate cruzado silenció al Volcán. Tercer gol en Liga MX y cuarto con la camiseta de Rayados para el central español. Más tarde Jordi Cortizo se salvó de ser retirado antes de tiempo, no así Germán Berterame, quien tras múltiples reclamos calmó la paciencia del Gato Ortiz, quien no dudó en mandar a los vestidores. En cuestión de 6 minutos, la pandilla pasó de tener un hombre más a contar con 2 menos, puesto que Oliver Torres llegó con los tachos por delante sobre Suarja, así que se unió a la lista de mal portados. Por si no fuera suficiente, el show de Ortiz se trasladó a los banquillos, donde expulsó a Guido Pizarro y Germán Lux, auxiliar de Martín de Michelis. La verdad es que ninguna de las rojas estuvo equivocadas por parte del Gato. Sobre los 90, los de San Nicolás tuvieron una falta en los límites del área. Bruneta jugó en corto con Sebastián Córdoba, quien con un izquierdazo puso los pares, solo que aún quedaba tiempo en el cronómetro.
Al 90+5, Fernando Gorriarán apareció por el sector de la derecha y levantó un servicio para Nicolás Ibáñez, quien con un imponente cabezazo le dio la vuelta y provocó la erupción del Universitario. Estaba hecho una fiesta. Y si el viernes en el juego de Chivas hubo 13 tarjetas, el Gato Ortiz rompió esa marca con 14. Por otro lado, Guido Pizarro debutó con victoria en el derbi regiomontano, algo que no ocurría desde Manuel Lapuente en 2008. Asimismo, los incomparables volvieron a ganarle un clásico a Rayados después de 3 derrotas y 2 empates. El América regresó al campo en donde inmortalizó el tricampeonato. Sin embargo, la noche fue muy diferente a esa del 15 de diciembre del año pasado. Después de sufrir ante la máquina de Vicente Sánchez, el más reciente campeón tiene la chance de reencontrarse con la victoria en un escenario que recuerdan con mucho cariño. Al AVE le empezó a llover sobre mojado apenas a los 40 segundos del silbatazo inicial, pues debido a un encontronazo con el Cocho Rodríguez, su tocayo de apellido Brian salió lesionado. Poco antes de ir al entretiempo, Jonathan Dos Santos la metió al caldero y Esteban Andrada embistió a Israel Reyes, por lo que el profe no dudó en señalar la pena máxima. No obstante, fue invalidada por un fuera de juego del mismo central. Fueron 5 minutos de la parte complementaria los que le bastaron al Hospital Azul Crema para recibir un nuevo paciente, ya que Diego Valdés se marchó resentido de la ingle. A los de la capital poco les importó las ausencias. Tras un rechazo de la sabandija, Eric Sánchez conquistó el arco aviazul, solo que el juez de línea levantó su franela. Sin embargo, al 75 a Nelson de Osa le dieron tiempo y espacio para sacar un bólido de su pierna izquierda y doblarle las manos a Luis Ángel Malagón, que no pudo evitar la rumba colombiana por ese bote que le picó enfrente de su cara. Alejandro Cendejas estuvo a punto de rescatar una unidad, mas el guardameta achicó a tiempo. Y el chamaco Joaquín Mojica casi pone el último clavo sobre el ataúd de la visita. Los de Cuapa ya suman 5 encuentros al hilo sin victoria, por primera vez desde la llegada de Jardín. La comparación del torneo del Tri, ahora han venido a la baja en las últimas semanas. ¿Será que se alejan del tetracampeonato? León aún no logra levantarse de la crisis y cerró el torneo de forma desastrosa ante Monterrey. En la previa del encuentro, la Liga MX mutó por un momento a Champions League, pues los capitanes de ambos equipos eran leyendas del fútbol mundial. Antes de llegar a los 10 minutos, el Tecatito Corona se la dejó de tacón a Iker Fimbres, quien enganchó al centro y la colocó en el palo más lejano de Poncho Blanco para mantener domada a la fiera. El equipo de Monterrey se mete al área penal, busca, va a tirar, ¡tira golazo! ¡Golazo de Fimbres! Al regreso de los anuncios, Nelson de Osa reafirmó su gran momento, pues arrancó desde el costado de la derecha y tras un par de recortes, sacó un chispazo que significó el 0-2. Más tarde, el 10 colombiano descendió a la locura. Pese a que le mostraron el cartón preventivo, continuó con los reclamos que le valieron ser expulsado. Así que los Esmeraldas no podrán contar con su figura en cuartos de final. Ya veremos si solo en 1 o en 2 partidos. Quién sabe si más. Aunado a ello, del otro lado, el campeón del mundo tuvo molestias y se marchó de cambio, por lo que se encendieron las damas en la pandilla. Debido al descalabro del Pachuca, los panzas verdes hablaron de jugar la reclasificación, pero si siguen con este ritmo de juego, solo serán exhibidos. El Monterrey revivió traumas de hace 9 años, y aunque sigue con vida, dejó mucho que desear ante Pachuca, que ya tiene rival en cuartos de final. Los problemas acá tampoco se hicieron esperar, ya que ahora hasta que arrancara el cotejo se reportó una falla de luz en el Gigante de Acero, supuestamente debido a un incendio en una torre de alta tensión. Afortunadamente la situación fue arreglada de inmediato, y el juego no se retrasó, mucho menos. Por otro lado, Martín de Michelis no pudo echar mano de su base española, pues Oliver Torres, Sergio Canales y Sergio Ramos causaron baja por lesión. Al 8, Salomón Rondón estuvo a punto de silenciar el inmueble antes de tiempo, pero Esteban Andrada contestó de forma correcta hacia un costado, por última vez. Antes de ir al entretiempo, Germán Berterame buscó el de la ventaja, más que impactó directo a la humanidad de Carlos Moreno. En la parte complementaria, el Tecatito Corona se asoció con el artillero argentino, quien con un sutil toque cruzado batió el arco tuzo y encendió la ilusión de clasificar a liguilla. De aprovechar, pero ahí sigue Rayados. Tecatito para verte, ¡gol! ¡Gol del Monterrey! Berterame pone arriba a Rayados. Posteriormente, en una acción que parecía morirse en la nada,
Roberto de la Rosa rescató un fogonazo que le dejó las manos calientitas al cancerbero. Ya en la recta final, los Rayados se durmieron en un saque de esquina. John Kennedy la volvió a meter a la olla y Gabriel Bauerman se anticipó a toda la saga regiomontana para marcar el de la paridad. Y aunque todo indicaba que también nos iríamos a la tanda de penales, a 3 del final la sabandija hizo lo de siempre, atacando de forma espantosa un escopetazo de Idrissi y dejando un regalote al Rey Salomón, quien dio un pase a la de Cuadros, provocar el abandono de los aficionados a la pandilla. Los de la cuna del fútbol mexicano amarraron su pase y jugarán contra el América en los cuartos de final, mientras que el cuadro del norte recibiría a los Pumas para conocer al último invitado, que además será el rival de Toluca. Ahora, como es el fútbol y sobre todo el formato, no hay tiempo para lamentos, hay que ser responsables de la situación. Hay poco tiempo para lamentarse, sí, para recuperarse y a partir del martes preparar muy bien el partido contra Pumas. Después de una larga semana, en la que muchos ya ni siquiera nos acordábamos que se iba a jugar el play-in, los del Cerro de la Silla lucharon por el último boleto de la fiesta grande ante los Pumas de la UNAM. El cuadro del norte era bastante favorito para avanzar a la siguiente ronda, pues los de la máxima casa de estudios parece que no saben jugar en el estado de Nuevo León, pues suman más de una década sin ganar por aquellos lares. Además, no vencían a Rayados en su casa desde la jornada 12 de la Apertura 2012, con un gol al 80 de Luis Javier García. Por otro lado, los blanquiazules recibieron buenas noticias previo al enfrentamiento, ya que Oliver Torres y Sergio Canales regresaron a la convocatoria, no así Sergio Ramos, quien se mantuvo en el palco. Durante los primeros minutos, el equipo favorito de Don Beto era superior a los locales, y una barrida providencial del Corcho Rodríguez privó a Benevendo de probar a puerta. Más adelante, Leo Suárez le entregó un bombón a Rogelio Funes Mori, quien lo derritió en las manos de Esteban Andrada, quien sí, como ya pudiste ver, repitió en la alineación. El cuadro local se acercó al arco defendido por Alex Padilla mediante Lucas Ocampos, quien primero pateó de larga distancia y luego sacó un balazo a quemarropa que desvió de los guantes. Antes de ir al refresco, las esperanzas de los estudiantes se fueron en picada, pues el hombre que mueve el medio campo, Adalberto Carrasquilla, salió de cambio por una molestia muscular. Al regreso del descanso, el mellizo exigió un penal, mas Odonai no concedió, y finalmente al 58, tras una serie de rebotes, el ex del Sevilla habilitó a Germán Berterame, quien sacó un misil para encaminar la eliminatoria. Por un jalón de camiseta, Jorge Rubalcaba fue pintado de amarillo, y en cuestión de 6 minutos se convirtió en roja, dado que le llegó de forma imprudente a Torres. Todavía quedaban 15 en el reloj, y el mexicoamericano echó todo por la borda. Gracias a los espacios que se abrieron en la zaga azul, el delantero argentino se juntó con Nelson de Osa, quien dejó en el suelo oriundo del DF para definir a placer el 2-0. Viene Verte en cara, deja la pelota atrás, el contacto, la barrida, el tiro, ¡gol! ¡Cosa tan hermosa! Llega de Osa y pone el 2-0 que remata el partido. Luego del silbatazo final hubo una bronca entre ambos entrenadores, así que al juez no le tembló la mano para expulsar a los dos. El Monterrey de Michelis acordó que lo importante es la liguilla y le dio un baile al líder de la competencia, pero no fue suficiente. La fase que todos esperamos cada 6 meses comenzó su recorrido en el Gigante de Acero, donde se gestó la primera sorpresa de la semana. Recién pasado el cuarto de hora, Jesús Gallardo desbordó por la parcela de la izquierda y mandó un dardo envenenado que fue conectado por el Toro Guzmán, quien con un autogol le dio la ventaja a Chorizo Power. Sergio Ramos, desesperado, se lamentó desde el palco. Posteriormente se juntaron los 3 jinetes del Cerro de la Silla. El mago Canales buscó hacerle la maldad a su compatriota, que recostó sin problemas, pero finalmente a minuto y medio de ir al descanso, Nelson de Osa sacó un cuetazo que fue desviado por Héctor Herrera para poner las tablas. El dominio de la pandilla se extendió a la segunda mitad y a los 5 minutos Joan Estefan Medina se juntó con el español, quien con un remate cruzado marcó su regreso goleador. 39 días tuvieron que pasar para que el ex bético volviera a celebrar, pues no movía las redes desde el 29 de marzo ante los Xolos. Por un momento la magia de las favelas se apoderó del ataque regio. Canales sacudió la marca con un sombrerito. Corona le siguió de tacón a Berterame, quien controló de pecho y de pata zurda la mandó a conocer el paraíso. Sin embargo, una mano previa del 10 la regresó al plano terrenal. Más tarde, al lateral de los Escarlatas se le olvidó que ya no jugaba para los de rayas, ya que le entregó un regalito al número 7, quien no perdonó para engrosar el marcador y de paso llegar a las 51 dianas con la camiseta albiazul. En la recta final, Alexis Vega la metió al hervidero
Y Luan García destacó entre la saga del norte para mantener con vida al Diablo, que tendría que hacer arder el infierno de querer tener un lugar en las semifinales. Aunque según la estadística, había quedado eliminado en 13 de 16 series de cuartos de final, tras perder la ida. En el Nemesio 10 las cosas se acomodaron para el Toluca y pese a las adversidades se clasificó por la posición en la tabla. Los líderes tuvieron una baja sensible para el duelo de vuelta, pues su arquero titular, Pau López, sufrió una fractura en los dedos de la mano, por lo que Luis García fue el encargado de resguardar la cabaña roja. Al 21 el niño sumó una desgracia más a su paso por el Estado de México, pues perdió la cabeza y planchó el tobillo de Gerardo Arteaga, por lo que lo mandaron temprano a dormir. Sin embargo, el cuadro local nunca se achicó. Y en la siguiente acción, Vega le dejó un caramelo a Paulinho, quien cimbró la base del poste. A la media hora, el tocayo del doctor tras un pelotazo con dirección hacia el número 9, quien controló de pecho, aguantó perfecto la marca de 3 contrarios, y con un derechazo igualó el marcador global. Golazo del defeño, que continúa encendido. Vega mete el cuerpo, sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega. En el tiempo agregado de la primera parte, Ernesto Alexis casi se apunta el doblete, mas Andrada se estiró perfecto para mantener con vida a los regiomontanos. Además se checó un posible penalti por una mano de Gallardo, pero no se marcó. El inicio de la segunda mitad trajo consigo el prendido de la brasa, ya que Roberto de la Rosa soltó la zanca, y gracias a un desvío de la defensa, el Monterrey estaba instalado de forma momentánea entre los 4 mejores de la liga. De Osa quiso sentenciar la eliminatoria, solo que el guardameta intervino. Vega buscó la escuadra, pero se excedió de potencia, y al minuto 68 apareció por fin el campeón de goleo, quien con la testa se estrenó en la liguilla del fútbol mexicano. ¡Qué momento para romper la malaria! El conjunto de la Raya se tiró con todo el ataque por el gol que necesitaban, más que el tiempo les jugó en contra, y Fernando Hernández decretó el final, que puso a los Diablos en una semifinal, después de casi 3 años. La noticia de quedar eliminados tan temprano no cayó bien en las entrañas de la pandilla, ya que al día siguiente se hizo oficial la destitución de Martín de Michelis, quien dejó un historial de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas, con un 55% de efectividad, y la desfachatez de arrancar un partido de Conca Champions con 9 extranjeros. ¿Cómo crees que vaya a ser el paso de Torrent como entrenador de la pandilla? ¿Crees que logren romper el maleficio local? ¿Cuál fue tu partido favorito? Déjamelo saber en tus comentarios. No olvides dejar tu like, así como suscribirte, porque en este canal seguiremos reviviendo más momentos de todas las leyendas del fútbol mexicano.